Juan Pablo I, que Ujú. solamente duró 33 días, No porque él se sabía eso. murió. O sea, él lo nombraron, pero a los 33 días a él le dio un infarto. 3 años. 3 años hasta que la gente dijo, no, 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 esto no puede, no podemos seguir aquí sin papa, y les quitaron el techo de donde estaban y les restringieron la comida. Los papas se cambian el nombre, pero no es obligación. Ellos si quieren pueden seguir con su nombre de pila. Ni siquiera necesita ser cura. Usted solamente tiene que ser bautizado por lo católico para ser candidato. Hubo una época donde hubo 3 papas al tiempo. Y en esa gira, yo no sé si de pronto usted vio alguna vez que el man se metió un totazo en... Tenemos el superpoder de acumular conocimiento que no sirve para nada. Y este es nuestro intento por hacer algo útil con ello. Viernes de desmitificación. Un universo de conocimiento inútil. Muy buenos días, tardes o noches a todos los que nos escuchan en el día de hoy en este nuevo episodio de VDD Podcast o Viernes de Desmitificación, donde siempre estamos dando mucha información inútil para que ustedes la usen como se les dé la gana. Y hoy estamos, no sé, en estos primeros días de primavera, muy contentos de estar de nuevo acá, dándoles la bienvenida. ¿Y qué más, Joao? ¿Qué se me cuenta? ¿Cómo va todo? ¿Qué dice, parcerazo del alma? Bien, hermano. Aquí en una mañana, no, ya tarde, sabadina en Medellín, haciendo un día muy bonito, con la alegría de estar acá grabando un nuevo capítulo para nuestros oyentes, a quienes les mando un abrazo grande, un abrazo enorme. Los queremos mucho y nada, muy felices de estar acá. Y que, oiga, sí o no que se murió el Papa, ¿no? Y bueno, levanté con esa noticia en estos días. El Papa Francisco pasó a mejor vida, y eso nos hizo pensar mucho en lo que significa eso, qué son los papas, qué es el cónclave, cómo llegamos a este punto y cómo se elige. Entonces, en el día de hoy vamos a estar hablando un poquito de eso, de las diferentes, digamos que mitos, porque sí hay unos mitos alrededor de eso, pero más que todo dar un poquito más de información y de conocimiento de todo el proceso que se lleva para elegir el nuevo papa, y algunos daticos curiosos que me parecieron buenísimos también. Oiga, Vamos a estar hablando ahí. este papa, Jorge Mario Bergoglio, o sea, Francisco, que fue el nombre que él escogió cuando se ordenó como papa, él nació en 1936, creo que fue, en Buenos Aires, 36. Sí. y Pero pues es murió... hijo de inmigrantes italianos, o sea, decimos es el primer papa latino, pero fue lo más europeo que encontraron en Latinoamérica. Bueno, es que en Argentina la gente es muy de ascendencia europea, ¿no? Y tiene mucho que ver con Italia. Se mira los apellidos argentinos, Sí. suelen ser muy italianos. Murió el 21 de abril de 2025 Ujú. de un accidente cerebrovascular, si no estoy mal. ¿Usted este man lo vio? Yo a él lo vi. Tuve la fortuna de tenerlo como a 2 o 3 metros. ¿Usted alguna vez lo vio a él? No. No, 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 Yo a él lo vi no, en no, ni el... Es que cerquita. usted sabe que él vino a Colombia. Bueno, usted ya estaba obviamente viviendo en Canadá, pero él vino a Colombia como en el 2015, 2016. Ok. Que eso aquí fue tremendo. Pues él giró por varias ciudades. Eso en el caso de Bogotá, yo cuando eso estaba viviendo en Bogotá, a él le hicieron el recibimiento en el Parque Simón Bolívar, que eso, yo me acuerdo mucho que cantó Maía, que cantaron ahí otros artistas, eso fue tremenda cosa, y entonces yo pude verlo, que resulta que él, cuando eso, la oficina donde yo trabajaba quedaba en la séptima como con 35, En Bogotá. en Bogotá sí, entonces él venía en Ujú. el Batimóvil, ahí por el, El sí, yo la vieja que estos días dijo Batimóvil. que, la vieja, una periodista venezolana que dijo que el padre iba en el Batimóvil, eso fue tremendo, le hicieron más bolina a esa vieja. Y entonces el man venía en el Batimóvil por la 26 y luego subía por la séptima. Entonces la oficina donde yo trabajaba, la ventana daba a la calle, a la séptima.
Pues yo no es que sea muy cristiano, digamos, yo he cumplido con los ritos cristianos, digamos, pues me bautizaron, hice la primera comunión, me Cuando dice confirmé. cristiano se refiere a cristiano católico. Exacto, sí. Ujú. Hice, pues me casé por la iglesia, toda la cosa, pero realmente yo creo que soy más como agnóstico. He cumplido con los ritos católicos, pero Más creo por que soy más. tradición y por cultural Sí, porque colombiano que por igual yo creencia. creo, pues yo no creo, digamos, yo creo en la ciencia. A ver, yo sí pienso que la ciencia y la religión en cierta medida se complementan. Es decir, Sí, la mayor cantidad de las respuestas las tiene la ciencia, pero hay respuestas que no tiene la ciencia y que de pronto sí las da la religión. Pero soy más, creo más que todo es en la evolución, creo más que todo es, no creo en milagros, cosas así. Pero, pero sí, sí creo en Dios. Bueno, el caso es que venía ya el Papa, yo veía que venía el Batimóvil allá como a 5 cuadras, entonces usted sabe que es como, por ejemplo, no sé, a mí no es que me guste el vallenato, pero si me dicen que está Alfredo Gutiérrez, por lo menos voy a chismosear para verlo, ¿sí me entiende? Entonces venía el Papa, entonces yo, uy, no, pero chimba ver al Papa, entonces rápido me bajé a la calle y, y pasó, o sea, el man pasó ahí a... Usted sabe que bueno, el papamóvil, ¿no? Es como, él va como en una vitrinita, parece sí, sí, esos santos de procesión que van una, así. Ahí, parece una de y esas de nevera de pastelería, pero encima de un sí, carro. exacto, entonces pasa ahí y como marica, lo vi como a 2, 3 metros y créame que aunque yo no soy una persona, no soy un buen católico, se sintió muy bacano verlo. O sea, cuando un man pasó así tan cerquita, se sintió muy bacano aquí adentro, como ver al man, no sé, fue una sensación muy bacana. Más que ese señor como que de verdad, o sea, se veía que era muy buena persona y yo sentí como si me hubiera saludado a mí. O sea, el tipo era como si él iba saludando a la gente, Como pero la Lara personalmente. yo sentí como si me hubiera saludado a mí. Y yo me acuerdo que luego subí a la oficina y le comenté eso por WhatsApp a la gente del coro. Pues, Mario y yo nos conocemos del coro de la universidad y entonces hay un grupo de WhatsApp donde se habla mucho. Entonces yo comenté eso, que acababa de ver al Papa. Entonces me acuerdo que mucha gente me decía, y no le tomó video, y no le tomó foto. Y yo la verdad, yo es en lo último que pienso en esos momentos, yo pienso es en vivir el momento. Yo nunca me Sí, acuerdo de sí. tomar la foto del video y todo eso. Y fue súper bacano, marica. Y en esa gira, yo no sé si de pronto usted vio alguna vez que el man se metió un totazo en Cartagena. Ah, fue en la de Colombia, sí, 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 que en Cartagena el terminó, man se sí, sí, metió sí un me acuerdo de totazo esa que quedó todo noticia, con la se cara vio morada. durísimo. Porque claro, delante del papamóvil iba una camioneta de escoltas y en algún momento alguien se atravesó la calle, entonces la camioneta tuvo que frenar en seco, el papamóvil tuvo que frenar en seco y el padre frenó en seco contra la vitrina. Contra la ventana. Sí, y el papá le quedó así como morado todo eso. Entonces, bueno, sí, pero esa vez yo al man lo vi, la única vez que he visto un papa. Todo el que pasa por Colombia se lleva algo, ¿no? Sí, esas cosas solo pasan Sí, acá, su marica. O sea, cicatriz. el único sitio donde el papa se fue aporreado, marica. Pero bueno. Oiga, no, acá no, no sabía, no sabía que había vivido eso, ¿no? Yo la verdad no. Primero no me gustan mucho los lugares con mucha gente, cuando están toda la multitud, no me Ujú, gusta mucho. Aunque últimamente he ido a más conciertos, sí trato de estar no en la mitad de la vaina, sino un poquito más hacia afuera, pero ujú, sí, normalmente no. Pero chévere, no sabía, no tenía ni idea que había, sí. yo no, la verdad que no soy católico y pues yo creo que si pasara por la calle por acá cerca, uno como que lo ve por la experiencia y eso, pero sí Ujú. de seguir o de ir a buscar, no. Oiga, y entonces en estos días, mientras se elige un nuevo papa, entonces, ¿cómo se llama eso? El colegio cardenálico, yo no De sé qué vaina. cardenales. Ujú. El colegio cardenal es el que está, digamos, como al mando de la Iglesia Católica y más particularmente creo que es el Carmalengo, que es que es como el cardenal que administra el Vaticano. O sea, digamos, yo no sé mucho, pero tengo entendido que, digamos, el Papa es el La más, el mero máxima mero, autoridad. pero Sí, el sí. Carmalengo es como el asistente del Papa y es el que administra en realidad las Exacto. finanzas del Entonces Vaticano. tenemos, sí, exacto, tenemos como el jefe y tenemos como el chief of staff, el jefe de todo el mundo, que Ujú. está
un paso debajo, pero sí es el que organiza el Sí, ministerio. como digamos que en Inglaterra, por ejemplo, que está el rey, pero está el primer ministro que es realmente el que lleva las riendas. El que está organizando. Sí. Bueno, es un Esto, poquito diferente a eso, pero sí, sí, porque el primer ministro, ya metiéndonos ahí, el rey, eso fue separación de la monarquía con el Estado y eso es todo un cuento que sería bueno hablarlo para sacar un capítulo de la monarquía, me parece buenísimo. sí. Sobre todo aquí en Canadá, que todavía es tan confuso si somos o no somos, si tenemos rey o no tenemos rey, hacemos parte del Commonwealth, pero a quién le rendimos cuentas, todo eso es un tema En interesante. Canadá también tienen reino, ¿sí? El rey de Inglaterra. Ah, ya, no sabía. Bueno, no toca hablar eso porque no tengo ni idea. Pero, o sea, es una vaina loquísima porque oficialmente tenemos rey, que está en los billetes y todo, bueno, y la reina cuando murió y ahora el rey, pero también somos un país independiente, pero también tenemos primer ministro que es como la figura autoridad del gobierno, pero también hay una figura que se llama la Real Oposición que le rinde cuentas al rey directamente de Inglaterra. Entonces Ya. es un revuelto ahí rarísimo. Ok. Pero bueno, volviendo al tema, sí. Entonces es el Colegio de Cardenales los que están ahorita reuniéndose y eso es todo un proceso político y es de lo que queremos hablar el día de hoy, de realmente qué es lo que pasa en lo que conocemos como el cónclave, ¿cierto? Palabra que viene de conclave, de latín, que significa con llave. So, básicamente lo único que significa conclave es que los van a encerrar a que tomen decisión y empiecen a votar por el nuevo papa, pero ¿cómo funciona todo este proceso? ¿Qué es lo que pasa? O sea, hay varias cositas. Una que yo me acuerdo que escuchaba cuando niño era que se reunían todos y esperaban que el Espíritu Santo cayera y el que le cayó ese fue el papa, ¿cierto? Sí. Pero Pero no, realmente es más una votación, ¿no? sí, exacto. De hecho, yo me acuerdo que alguna vez los papás de una exnovia que usted conoce que cuando yo estaba en la universidad son muy católicos y él realmente, el papá de ella me decía, y él creía, estaba convencido de que eh, después de que hacían la votación, que todos los cardenales echan el papelito para votar, Ujú. que los echaban en la pira y que realmente que el Espíritu Santo era el que bajaba y si Dios estaba de acuerdo con la elección, entonces era el que hacía que saliera el humo blanco. Y Blanco si, o y si negro. y si el Espíritu Santo decía que no, entonces salía el humo negro. Y este tipo, y le decía así, o sea, decía, no, que Sí, eso es lo que pasa. Estoy sí, exacto, seguro. eso era lo que él me decía. Obviamente eso lo Bueno, hacen es con unos químicos, ¿no? ahí. O sea, echan una, Sí, una, sí, eso una le echan sal, una sal que sí, hace eso le echan que, que, una que, bombita de humo. mm, hace digamos, hay unas sales químicas que hacen que el humo salga de color blanco o negro según ya se haya elegido o no. Sí, sí, creo que todos en algún momento escuchamos eso. Bueno, todos los que crecimos católicos se escuchó eso del Espíritu Santo, o que después de elegir el Papa descendía el Espíritu Santo y más o menos poseía el Papa, Ujú. lo cual pues es difícil de comprobar científicamente si sí o si no. Espiritualmente obviamente la gente lo cree y es la gente que es religiosa pues tendrá Pero ya no sus los razones para encierran, creer ¿no? eso. Es que antes los encerraban en la Capilla Sixtina y no podían Ujú. salir hasta que no escogieran papa, pero hace unos años acá ellos se alojan en un hotel y todos los días se trasladan a la Capilla Sixtina. Oh, ¿en serio? Yo pensé que todavía Mm. los encerraban, No, encerraban. no, no, ya no, porque imagínense poco de cuchitos encerrados ahí en la capilla. Bueno, para que Pero de tomen hace decisiones unos, rápido. unos años acá ellos se alojan en un hotel, pues no es que sea un hotel, es una casa que es del Vaticano, es una casa del Claro. Vaticano donde se alojan para La dormir casa de huéspedes del Vaticano, me y imagino. sí, exacto. Pero entonces ellos se tienen que, eso sí, mantener en completo secreto y completamente aislados, ¿no? O sea, porque Ujú. ellos no pueden recibir contacto con el exterior, no pueden tener celulares, Exacto. nada, absolutamente nada. Nada, nada, cero internet, cero llamadas, nada celular. Esta es la parte del cónclave que lo hace cónclave, es Ujú. la limitación de comunicación con el exterior. Aunque ellos sí pueden hablar entre ellos, es más, el juego político que hay adentro del cónclave dicen que es brutal, porque Ujú. como todo votación empiezan a hablar aquí, prometer allá, empiezan a empujar sus candidatos, hay gente que empieza
hacer el lobby para ellos mismos. Y sí, es una vaina política y eso no es de ahorita, eso viene desde hace siglos donde el papado se ha usado como estrategia política de poder y fuerza, ¿no? ¿Mm? Pero ¿quiénes son los que realmente votan? ¿Quiénes son los que son invitados a votar y por qué ellos son los invitados a votar? Pero empecemos con digamos, porque el proceso comienza con la muerte del Papa. O Digamos, renuncia. o renuncia, exacto, sí. Exacto. Han habido 7 renuncias a lo largo de la historia. Ujú. Cuando el Papa muere, que es lo normal, Jorge Mario Bergoglio fue el número 266, si no estoy mal, y cuando muere el Papa, entonces es responsabilidad del Carmalengo ir y comprobar su muerte, que lo que Ujú. hace es que lo llama 3 veces por su nombre de pila y, y le meten un totazo por la cabeza. Lo llama la primera vez y le pega en la cabeza. ¿Es en serio? Sí, yo no sé si, o sea, antes lo golpeaba a pasito no, con un martillo de plata. O duro, yo no, así que si no se muere, que si no está muerto se muere el Con el martillazo. bastón de San Sí, Pedro. si no se muere el martillazo. No, mentira, no, pasito lo llama 3 veces y le pega. Antes con un martillo, creo que ahora no, simplemente le pega en la cabeza así. Y dice 3 veces su nombre de pila y su apellido. Ah, O sea, no, no por ejemplo, por el nombre o sea, no Papa. Francisco, sino Jorge Mario Sí, sí. Bergoglio. Ya después de la tercera, entonces lo declara muerto, le quita el anillo porque el Papa tiene un anillo que es propio, ¿no? Que es con el que él Que es sella las único. cosas y eso. Ujú. Y entonces se lo quita y se destruye. En el momento en que se destruye, digamos que como que se consuma la muerte del Papa y Se entonces hace oficial. exacto, y luego entonces convocan a los cardenales, que creo que son en este momento aptos para votar porque solo pueden votar o sea, los que no son tan cuchitos, ¿cierto? O sea, como Sí, hasta 80 años es el límite de edad. 80 años. Entonces pueden votar todos los cardenales menores de 80 De años 80 hasta años. un máximo de 120. No permiten tener más de 120, aunque muchas veces ha sido mucho menos. Pero sí, entonces 80 años es el límite de edad para O poder sea, votar solamente como 120 cardenal. pueden votar. Ok. Ujú. Entonces, pero claro que tengo entendido que, o sea, al Vaticano y a la Capilla Sixtina en el momento del cónclave se transportan todos. Lo que pasa es que luego sacan a los que no pueden votar. Sí, no sé Mm. cómo es ese proceso. Intenté averiguar cómo era el proceso y lo único que encontré era que, bueno, primero que tenían que ser menores de 80 años. Y trataban de que hubiera diversidad dentro de los votantes. O sea, si hay más de 120, entonces empiezan a elegir tantos de ciertas regiones, ¿no? Que no sean todos de Europa o todos de Mm. América o todos de Asia, sino que haya una representación de todas las regiones católicas e influyentes, ¿no? Se los convocan y dan 20 días para que ellos lleguen. Ujú. Entonces ellos ahí sí llegan. eh, Llegan allá a la casa que le digo, luego los transportan a la Capilla Sixtina y ahí sí entran y le echan llave a esa vaina y ahí quedan ellos por dentro y hacen o sea, el primer día hacen una sola votación. Ok. O sea, para que se elija el Papa, tiene que ganar con 2 tercios 2 tercios de los ya, votos. del total. Ujú. Entonces, el primer día hacen una votación. Casi nunca en esa eligen. Entonces, listo. Al otro día hacen 2 votaciones. Si no eligen, bueno, al otro día hacen 2 votaciones. Si no hay papa, entonces ahí paran, dan un día de descanso y un cardenal, los cardenales tienen distintos, o sea, cargos, ¿no? Entonces hay un cardenal que es de los propios, pero no es el mero mero. Entonces Ok. ese da un discurso y luego vuelven a dar otro espacio de 3 días para ver si ahí sí eligen papa. Entonces el primer día una sola votación. Listo. Al otro día dos y al otro día dos. Si no hay papa, entonces otra vez paran un día y viene entonces el, otro cardenal que está otro poquito por encima del anterior y da un discurso y todo eso. Y otra vez dan otro espacio de 3 días. Repiten la misma secuencia que he dicho. Si al final de ese tercer día
nada, entonces hay un cardenal que es como el más, y entonces ese que es el más viejito. Y a regañar a todo el mundo. Sí, y entonces él da su discurso, toda la cosa, y ya después de ese, entonces solamente los dos que más tuvieron votos pasan una segunda vuelta Ok. y eligen entre esos dos. Eso lo hacen con el objetivo de que el cónclave no se demore mucho porque Ujú. han habido unos cónclaves que se han demorado. 3 años. 3 años hasta que la gente se emputó y dijo, no, 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 esto no puede, no podemos seguir aquí sin papa. Y les quitaron el techo de donde estaban. Y les restringieron la comida a solo pan y agua para que votaran por un... Eso se fue en 1268, fue cuando se murió Clemente VI. A Y, ver, déjame ver en qué año fue pero fue en esto, que 1268. fue, Y yo no sé cuál papa fue el que escogieron ahí, pero sí, el que se murió fue Clemente, bueno, no sé si cuarto o sexto, pero se llamaba Clemente. ok, sí, fue en 1268 a 1271 en Viterbo. Durante 3 años la población local desesperaba en cerrar los cardenales y les quitó el techo para forzarlos a elegir. Exacto, 1268. porque ya, imagínense, ya 3 años también. Sí. Entonces, claro, las reglas del conclave han ido cambiando como también para que sea más ágil. Por ejemplo, la elección del Papa Francisco fue en 2 días, eso fue rápido. O sea, Sí, sí, además porque que si no estoy mal, y esto sí me corregirán los oyentes, los que sepan más de historia católica, si no estoy mal, cuando Benedicto quedó como papa, Francisco estaba también entre los top para ser elegidos. Él ujú, estaba también entre los candidatos favoritos. Entonces, cuando Benedicto renunció, pues era más o menos obvio quién iba a ganar, porque pues prácticamente están los mismos cardenales todavía votando. ujú. Ah, yo no sabía que había sido así la cosa. Pero sí, fue rapidito que al Papa Francisco lo eligieron. Y entonces así es la cosa. Sí. Entonces ya cuando queda, digamos, lo que le decía, si pasa todo ese poco de tiempo y no han elegido, entonces entre los dos primeros, ahí sí ya se van a segunda vuelta y el que ganó, ganó. Antes de eso, el objetivo es que el que gane, gane con 2/3 de la votación. Entonces Sí, sí, ujú, sí, sí, sí. Y de las cositas curiosas que han pasado ahí, bueno, primero que todo, sí, eso es un juego político y empieza cada uno, normalmente se divide mucho entre dos corrientes, si es liberal o conservadora. Y así suena muy político, así es, ah, son sí. los que les gusta la iglesia, y no estoy hablando de partidos políticos, sino es más visiones de la iglesia, ¿cierto? Francisco era Los que liberal, pues. Francisco mm, era una persona muy mm, liberal a cambiar la iglesia, a abrirla un poco más, y están los conservadores a siempre llevar las tradiciones antiguas, a volver la iglesia a, a los rituales y todo eso. Entonces siempre es entre una de las dos corrientes, depende de qué tantos cardenales, además que los cardenales los va eligiendo el Papa, y si no estoy mal, este Papa Francisco eligió el 80% de los cardenales que están ahorita en este momento votando. Eso fue algo que sí. leí en las noticias hace poco, que Francisco había elegido el 80% de los cardenales que están para votar en este momento, o sea, muy probablemente van a ir más hacia la parte liberal. Porque los cardenales se van reemplazando, van muriendo porque normalmente son de edad, o hay muchos que renuncian y se van reemplazando, y el Papa es el que directamente em, va dando ese título de cardenal, ¿no? Ah, bueno. Bueno, entonces cuando lo eligen, cuando finalmente gana la votación, entonces lo primero que le preguntan es si acepta. Entonces Ajá. él dice si acepta o no, y luego le preguntan qué nombre quieres elegir. Que lo del nombre es, o sea, los papas se cambian el nombre, pero no es obligación. Ellos si quieren pueden seguir con su nombre de pila. Es más una tradición porque resulta Sí. que el primer papa que se cambió el nombre fue uno que se lo cambió porque, mire, es Juan II, fue Juan II, que fue el primero que se cambió el nombre y él lo hizo porque es que él se llamaba Mercurio. Entonces, no, pero no es porque el nombre fuera feo, este marica ya se está. No, no, no es porque le pareciera muy feo su nombre, era porque a él no le parecía tener el nombre de un dios romano.
Claro. porque claramente pues era una Por eso es que religión me río. antigua. El baile de un novio de papa y con nombre de Dios. O sea, no es Y, por- pero entonces por eso fue que no me imagino. por eso fue Pero que él claro que es que se... donde le pongan a uno Bergoglio también de papa, o donde le pongan cuál era el de Juan Pablo II, Carol Witila, se llamaba él. imagínate. No, pues si usted se llama John Jairo, pues mejor usted se cambia. Si usted se llama Snyder, mejor se cambia el nombre. Pero si usted tiene un nombre bonito, o si usted ya tiene nombre de Papa. apóstol o algo. Bueno, el caso es que después de ese man, del que le digo que fue Juan II, ya digamos, todos los papas empezaron a cambiarse el nombre y poniéndose en el de algún santo o mártir Ujú. o O algún personaje apóstol. bíblico o apóstol, alguien que ellos admiraran y que Sí, consideraran sí, que sí, haya sido normalmente importante eligen para el su vida. nombre dependiendo de la línea o de la enseñanza o la filosofía la cual van a tomar su mandato. Mm. Pero si usted se quiere poner el Papa Goku, usted puede. O sea, ahí no hay, Yo apoyaría a ese papa. sí, ahí no hay ningún problema. Usted puede poner el nombre que quiera o se puede poner su mismo nombre. Eso ahí no hay o sea, no hay ninguna obligatoriedad con eso. Es el punto. Ujú. Sí, y Y usted ya, nombró ahorita algo que es de cuándo se elige el papa. Hay dos cositas que usted nombró que me gustaría recalcar o detallar. Y es primero, obviamente se escoge un papa cuando muere el papa actual o renuncia. Y hay un dato curioso ahí, que la renuncia de Benedicto fue algo que no tenía presente en nuestra época moderna, pero porque la última vez que habían renunciado, si no estoy mal, fue 600 años antes, ¿no? ujú. O sea, no es algo que no es común que pase, que un papa renuncie, y menos pues en esta época reciente. Entonces, sí, 600 años fue la última vez que un papa había renunciado. Y de hecho han habido algunos que han renunciado desobligados por Sí, cuestiones sí, sí, sí. Bueno, políticas, hay, pero hay un, no. hay un caso que queremos hablar ahorita más adelantico, y es cuando hubo tres papas simultáneamente y ellos a los tres les tocó renunciar, ¿no? Para poder resolver el problemita que tenían con tres papas. Y otro datico curioso es que Papa Juan Pablo II fue el papa que rompió la tradición de papas italianos en más de 450 años. Ah, él era 450 polaco, años, ¿no? 45, él era polaco. Ujú. Y venían con una tradición de solo papas italianos por tanto tiempo, que Juan Pablo fue esa jugada, digamos, de la iglesia para empezar a abrir el mundo. Claro que no fueron muy lejos, fueron a Polonia nomás. Pero sí, después de 455 años fue el primer papa no italiano. Y Oiga, pues bueno, ya sabemos que Francisco fue el primero latinoamericano, ¿no? y por ejemplo, Carol Witila, Juan Pablo II, él se puso el Ujú, nombre de Juan Pablo II en honor a su antecesor, que era Juan Pablo I, que ujú. solamente duró 33 días, ¿no? El man solo duró 33 días No, no en sé, su papado no porque él se sabía eso. murió. O sea, él lo nombraron, bien, tomó posesión, pero a los 33 días a él le dio un infarto y se murió, que de hecho eso despertó muchas teorías de conspiración porque decían que era que lo habían envenenado. Pero no, o sea, digamos Oh, ¿en serio? pero digamos, la versión oficial, digamos, la que ha dado siempre La iglesia. lo que dijo el forense y todo es que fue un infarto, sino que es que por allá salían chismes que no, que es que las uñas las tenía de un color Ah, sí. como azulado, como negruzco, Como a su como que, lado, sí, sí, sí. y que era que lo habían en realidad envenenado, pero nada. Bueno, de este papa ya también están empezando a sacar cuentos, ¿no? Que como están poniendo el cuarto, y como siempre hay teorías ahí conspirativas. Pero ese de 33 días no fue el más corto, hubo un papado más corto todavía. Hubo ¿De un papado cuánto? de 26 días, Pío III, que dice que primero fue uno de los cónclaves más cortos de la historia, pero también el papa murió 26 días después del cónclave. 26, pero entonces hay uno más En corto. 1503 fue eso. Hay uno de 13 días, Urbano ¿Hay uno de séptimo, 13? de 13 Y días. Es que mire, el más cortico de todos es de un papa que realmente después lo despaparon, ¿sí me entiende? El que era ok. Esteban II. Esteban II, él fue, o sea, lo nombraron papa el 22 de marzo del 752
y se murió el 26 de marzo del 752, o sea, se murió como a los 3, 4 4 días. días. Pero ¿qué pasa? Que es que después ahí, o sea, el man le quitaron su papado, o sea, él ya no es reconocido como papa porque es que resulta que es algo así como que él realmente nunca fue ordenado como obispo en Roma, que era un requisito para ser papa. Sí. Entonces por eso dijeron que no, que él ya no, entonces no lo reconocieron, pero de los que sí fueron reconocidos como papas, Urbano VII, el 15 de septiembre de 1590, lo nombraron, pero falleció el 27 de septiembre de 1590 de malaria, 13 días después de que fue nombrado papa. Y usted tocó ahí un tema de que no había sido obispo y por eso no podían reconocer papa, pero leyendo las reglas para ser papa usted no necesita, o sea, para ser candidato no necesita ser obispo, ni siquiera necesita ser cura. Usted solamente tiene que ser bautizado por lo católico para ser candidato. La vaina es que para poder aceptar el papado, si gana, digamos, el voto, Mm. que prácticamente imposible que gane un voto alguien que ni siquiera es obispo, lo tienen que ordenar de cura, obispo, antes de aceptar el papa, y eso lo pueden hacer en una semana, pues, pero tienen que ordenarlo ahí O sea, mismo. yo me puedo lanzar de papa. Usted se podría lanzar, sí, podría ser un candidato, o sea, podrían votar por usted ¿Y hasta cuándo se puede? papa. Creo que ya cerraron ¿No? las elecciones. Ah, ay, ojalá escojan uno bien Sí, viejito. sí, sí. Yo pensé que tenía que ser cardenal, obispo, no. O sea, sí tiene que ser obispo para aceptarlo, pero para ser candidato, para que voten por usted, no tiene que ser obispo. Ah, vea, eso está O sea, interesante. puede ganar un cura que no lo han ordenado obispo y lo ordenan ahí mismo y Ah, ya. lo hacen No, papa. pues seguro es una regla después de de Esteban II, porque es que Esteban Mm. II fue en el 752. Allí Ya nomás. pasó, ya pasó Ana Sofía. Sí la Deberíamos hacer un capítulo de niños y para niños y con niños. Juan Pablo I, o sea, el antecesor de Juan Pablo II fue el primero que se puso un Ujú. nombre compuesto, porque Oh, él, que siempre él, era un él solo unió, nombre. sí, él unió en honor a dos papas, que eran como los favoritos de él, uniendo el nombre de Juan XXIII y el de Pablo VI. Entonces Ok. unió y de hecho yo creo que han sido los únicos, los Juan Pablos han sido Sí, los dos Juan Pablos, ¿no? los únicos, sí. No, no Que estoy Juan Pablo seguro, fue el que yo pero conocí, Juan Pablo fue el que yo conocí casi toda la vida. O sea, cuando yo era niño, él sí era el fue en papa el que nacimos. y se murió cuando Ujú. yo estaba como en octavo semestre en la universidad. Sí, sí, sí. También fue el Ujú. que uno reconoce como, pues, que uno tiene la memoria de papa y O fue sea, el ese que, man duró bastante, ese man duró más de 20 años, ¿cierto? sí, No ha sido ese el más papa largo duró largo. 31, que fue Pío IX. Pío IX que Ujú. duró 31 años, 7 meses y 22 días. Del 16 de junio de 1846 al 7 de febrero de 1878. Sí. O sea, normalmente está el promedio son que unos 15 10 años. Bueno, Pues es yo que no sé, con porque es que, esos, por ejemplo, esos días bajan el promedio. Benedicto XVI no duró nada, ¿no? Pero Yo no sé siempre, cuánto no, duró ese pues duró man. más de un año. No, Yo me pues sí, más de acuerdo un año, todas pero las historias que había de ese papa. Yo no sé qué será cierto o no, pero siendo un papa alemán, esos le sacaron cuentos. el man alegó que era como que ya se sentía como sin energía, ¿no? Que ya se sentía Sí, bueno, sin... sad. Eso alegó él, pero Sí, sí. yo no sé, por ahí he escuchado también que era que, como que él ya no... Oh, sí, fueron 8 años de ¿Sí? papado. Desde el 19 de abril del 2005 hasta 28 de febrero del 2013. Mm, bueno, sí. Él alegó eso, que era como falta como ya energías, como que ya... Pero bueno, la Sí, verdad sí, no. a lo criticaron mucho, o lo que yo siempre escuché es que había muchas historias y críticas de su participación en la Segunda Guerra Mundial. A mí Entonces me lo parece criticaron que a mucho por Jorge eso. Mario Bergoglio también, o sea, también le criticaban algo parecido porque durante la dictadura argentina, Ujú. él también como que, digamos, tuvo nexos con el régimen ¿Oh, en serio? dictatorial. De hecho, hay una película en Netflix
que Anthony Hopkins interpreta a Benedicto XVI Sí, y buenísima. y un cuchito que salía en Juego de Tronos. Sí, sí, eh, el septo. es eso, él interpreta A al Francisco. Papa Francisco, que se llaman los Además que dos son papas. igualitos. Sí, se parecen mucho. Y ahí tocan ese tema, que es que el man durante la época de la dictadura, como que el man tenía nexos con algunas de las personas del gobierno y yo no sé, el man estuvo involucrado creo que en algunas decisiones que tipo luego le criticaron mucho. Como que le achacaron, o Ujú. sea, le quisieron como achacar realmente que él tuvo responsabilidad, no directa, indirecta en muertes, en desapariciones por cuestiones políticas. Oh, wow. No, no, Ujú. no lo sabía. En la película que le digo, abordan ese tema. Es que yo ya no me acuerdo de la película y la verdad no me la vi completa. Mm, Pero en todo caso, ese señor interesante. era un pan de Dios, mano. Ese man, yo no sé, pero. Sí, además, Mm. no solamente fue el primer papa latino, bueno, haber nacido en Latinoamérica, también fue el primer papa jesuita, que es algo que nunca se había visto y a mí me sorprendió mucho que haya sido el primer papa jesuita porque en mi cabeza, en mi poco conocimiento de la Iglesia Católica, para mí los jesuitas siempre han estado presentes y han sido una rama muy fuerte de la Iglesia Católica porque es el grupo de católicos que tienen las escuelas, que tienen las Mm. universidades, que están muy presentes de pronto, pero esta semana me puse a escuchar la historia de los jesuitas y no, realmente ha sido un grupo que ha sido muy excluido de la Iglesia Católica y hubo un momento que un papa los declaró no oficiales y los Mm. más o menos los sacó de la iglesia y después los volvieron a meter. Pero Por ejemplo, sí, sí. donde usted estudió eso se llaman los agustinos. No Los sé cómo se llaman. agustinos. Agustinos Recoletos. Ah. Uy, sí, es que eso también hay. No, yo no. Los de la universidad donde estudiamos nosotros, la UPB, esos son, ¿qué? ¿Jesuitas? Esos son jesuitas. Ya. Igual que la Javeriana. También son Ah, jesuitas. ya. Ah, bueno, no, yo sí eso no sé mucho porque es que como yo estudié en colegio que no era de curas, entonces no. No. ¿Usted nunca vio la película El niño y el papa cuando estaba pelado? No, sí sé cuál es, pero no me acuerdo de haberla visto. Yo me acuerdo mucho de esa película porque era colombo-mexicana, o es Esa es de Juan Pablo, colombo-mexicana. ¿no? Hablan de Juan Pablo. Juan Pablo II. Es que el argumento de la película es que en México eh, hay un terremoto. Ah, pues el terremoto de México, weón. De Ese México, terremoto, sí, sí, sí. sí. El terremoto de México, entonces ahí sale Verónica Castro, una actriz que era muy famosa, La Berriónica le decían que la pasaba Llorónica, llorando, pero sí. Llorónica La Castro. Llorónica. Esto, y ella tiene un niño y entonces en el terremoto la vieja le cae un ladrillo en la cabeza y pierde el conocimiento y el niño se pierde. Entonces el niño queda separado de la mamá y entonces el niño pues obviamente quiere encontrar a la mamá, no sabe qué hacer y entonces él ve por la televisión que el Papa va a venir a Colombia. Eso creo que fue en el 85 y no estoy mal que vino Juan Pablo II a Colombia o algo así, yo no me acuerdo. No, mentiras, fue después porque yo ya. No, porque el terremoto, cuando el terremoto fue en 86. Ay, yo no me acuerdo, Sí. ni idea. Pero por eso, después el Papa vino a Colombia, Juan Pablo II, que eso sí me acuerdo, 85 fue el sí, terremoto. 85. Y 5. Y en ese Ujú. año vino el Papa Juan Pablo II a Colombia, que eso me acuerdo que fue, uff, en Bucaramanga eso fue tremendo revuelo. Además porque yo tengo una tía que es monja, entonces eso, digamos, ¿Ah, sí? sí, muy importante. Mi tía Marta, a quien le mando un saludo. Y entonces el niño, al ver que el Papa va a ir a Colombia, entonces él dice que él quiere encontrar al Papa para pedirle que le ayude a encontrar a la mamá. Entonces el chino se mete de polizón en un avión de México a Bogotá y llega a Bogotá. Entonces ahí es donde ya salen los actores colombianos. Porque los Ujú. actores mexicanos son El Pelado, Verónica Castro y yo no sé, creo que Andrés García también, que era un actor bastante famoso en esa época. Sí, sí. Y entonces llega a Colombia y ahí salen un poco actores colombianos que en este momento ya no me acuerdo quién es. O sea, me acuerdo de las caras, pero no me acuerdo los nombres. Que me acuerdo que hay una de las escenas que la graban en un sitio donde venden morcilla y chorizo y eso en Monserrate, al lado de Monserrate. Y él se hace, creo que María Cecilia Botero, y no estoy más bueno, no estoy seguro. Ya lo estoy buscando acá. Mira, ahí salió María Juliana ahora.
Vamos ya que ya saludé. Andrés García, Carmen Sado. Hola. Entonces A ver. entonces el niño se hace amigo de esa señora que, o sea, lo acuerdo mucho que el niño está robando una morcilla, algo así. La señora lo coge y se da cuenta que el niño es mexicano y el niño le cuenta su historia, entonces como que lo acogen y Ajá. la manera que encuentran de contactar al Papa es presentarse a un concurso de componer una canción para cantarle al Papa. Y entonces componen una canción porque uno de los amigos de ahí, de todo esa gente que sale ahí, es músico, componen una canción, se ganan el concurso y entonces el niño tiene la oportunidad de conocer al Papa, pero eso es súper chistoso porque ese pedazo de la película se dañó. Entonces, cuando sale Juan Pablo II, ese pedazo en la película, cuando si algún día tienen la oportunidad de ver la película, que la proyecten por algún canal o la encuentren en YouTube, lo que sea, ese pedazo Ujú. donde sale Juan Pablo II sale muy feo, sale todo dañado porque la película, como era de celuloide, como que se quemó, yo no sé qué vaina, entonces apenas Algo son, le pasó. la escena era más larga, pero apenas salen unos pocos segundos, como con manchitas, pero ahí sale Juan Pablo II en la película, sale ese pedacito donde el niño coge y lo abraza y no sé qué más, y entonces cuando el niño sale ahí, la mamá de México lo ve por televisión, que el niño, él está ahí abrazando al Papa, y entonces, como ella lo está buscando, entonces ve que, ay, pucha, el chino está en Colombia. Eh, Venga, pero en la película, la que el niño abraza al Papa de verdad. sí, O sea, Juan Pablo tuvo que hacer casting y todo para la película. se audicionó Juan Pablo No, II, dice, no, audicionó el venga, yo quiero Espíritu hacer del Papa Santo, y que, bueno, está bien. sí. Audicionó el No, padre pero debe del ser Minuto súper de complicado Dios. hacer una escena, debe ser complicadísimo hacer una escena con, pues, en ese momento. Sí, sale Juan O sea, Pablo el Papa no sé si II. yo, venga, yo el abrazo lo di de verdad, pero después me vino una película, o sea, ¿eso fue todo mentira o cómo fue? No, 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 es que si usted veía el afiche, el promocional de la película, salía Juan Pablo II O sea, que lo estoy viendo. y salía el niño y todo eso. Yo imagino que necesitaron permiso y todo del Vaticano para sacar eso. Ah, yo no sé cómo hicieron. Eso tuvo que haber sido Me encanta el anuncio de la película, parece esos afiches de feria, de como... Sí, pues sí, es que era el año 85, imagínese. Entonces la mamá lo ve en México, ve el niño en la televisión y, ay, ese es mi hijo, que no sé qué más. Entonces va por allá. Yo me acuerdo que la escena termina con que la mamá llama a Colombia y le pasan al niño. Entonces el niño contesta y pega el salto y el grito y todo y ahí ahí sale el fin. Es que el niño contento porque habló con la mamá por teléfono. Tantas Sí, preguntas. ¿Cómo hace uno para agarrar un teléfono y decir, venga, comunique con Colombia? sí, Ve allá al ladito donde está el niño, ahí necesito que me comunique. Sí, que no había ni celulares, como para decir. sí, 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 sí. Pero yo me acuerdo de la película, porque es que yo me la vi cuando niño. Y luego cuando yo ya estaba ya tenía yo más de 20 años, la estaban pasando por Caracol. Entonces yo, uy, el niño y el Papa, Ya. no, me vamos a vernosla. Y me acuerdo mucho de la escena del final que salía dañada, que salía toda fea. Y Juan Pablo II sale un poquitico, pero el niño se sube allá donde está Juan Pablo II y lo abraza. Me acuerdo mucho de eso. Viendo los actores, Teresa Gutiérrez y José Luis Paniagua. Paniagua. Sí, sí, señor. María Cila Botero salía o no. Chévere, chévere. Es que la que canta, no, creo que No. no. No, 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 no. Era la que canta, se parecía. La actriz que cantaba. Nelly Moreno, de pronto No, la que no, está Nelly, diciendo. no, Nelly Moreno yo sé cuál es, pero ya no era la protagonista, era una señora que hacía como una vieja que cantaba, pero físicamente se parecía a María Cela Botero, por eso es que de pronto estoy confundido. Oh, de pronto será esta Carmen Saduque. Ella, Carmen Pues Saduque. chévere, chévere. Bueno, ¿no? Y ya como para ir cerrando este capítulo, hay unas cositas, no sé, unos detallitos que me parecieron muy interesantes para hablar del papado. Hubo una época donde hubo 3 papas al tiempo y fue cuando eligieron a un papa por presiones del pueblo. Lo agarraron, después los cardenales dijeron, no, no, mira, ese papa no vale, vamos a sacar un segundo papa. Entonces había un papa en Roma, había otro en... ¿Dónde era la ciudad donde estaba? O sea, como lo que pasó en Venezuela, que Juan Guaidó dijo que era presidente. Sí, exacto, exacto, Así. exacto. Algo así. Y entonces llegó y dijeron, bueno, esto lo tenemos que arreglar rapidito, entonces pongamos un tercer papa que es el papa verdadero, entonces, y ninguno de los otros dos renunció, entonces quedaron con 3 papas por casi, si no estoy mal, por casi 40 años, duraron 3 papas. Uh, Hasta que les tocó decirle a todos, bueno, renunciamos todos y sacaron el papa después de eso. sí. Fue después de A que se ver, todo murió empezó Gregorio XI. Gregorio XI, exacto, y eligieron a Urbano VI,
que quedó en Roma. En Roma. Después se quejaron y eligieron a otro que fue Clemente VII, que estableció su sede en Aviñón, en Francia. Y en 1409 se instauró otro papa que fue Alejandro V, con sede en Pisa, en Italia, que se suponía que ese era el que los iba a reemplazar a ellos dos, pero ninguno de los dos renunció y se la pasaban excomulgándose entre ellos. O sea, los sacaban y se la pasaban excomulgándose el uno al otro. Y después, finalmente, en 1417... El tercero era Alejandro V, ¿cierto? Eso fue, Quinto, ajá. Mira. Entonces, en el concilio se logró que renunciaran todos y se eligió a Martín V, quien fue reconocido como el único papa y legítimo. ¿Y qué quiere decir papa pues, a todas estas? Papa viene de papas, del griego papas, que es simplemente el padre, ¿no? Y fue un término que se adoptó después del siglo VI. Bueno, realmente es que el líder de la iglesia no siempre ha sido el papa. Digamos que eso fue después de Constantino. Constantino lo traemos a colada cada rato porque fue el que hizo demasiadas reformas. Fue el que oficializó el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano en el momento, y eso fue lo que cambió todo. Entonces, en ese momento tenían obispos en diferentes regiones de la iglesia, y cuando Constantino declaró el cristianismo como oficial, el obispo de Roma, como Roma era la capital del imperio, quedó como el más alto en jerarquía, ¿cierto? Y quedó como digamos que el obispo jefe, y fue después que se le puso el nombre de papa. Y el primer papa fue el apóstol Pedro, ¿cierto? Tradicionalmente se dice que el primer líder de la iglesia, el primer papa y el primer padre de la iglesia fue el apóstol Pedro, y lo sacan de la iglesia en Mateo 16, ¿es que es? Mateo 16, 18, cuando le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré a mi iglesia, y fue a partir de esa frase que la iglesia toma a Pedro como como digamos la fundación o la base de la iglesia, y el primer papa, digamos que el primer papa tradicionalmente hablando de la iglesia. Y lo que dice la historia es que él murió en el 64 después de Cristo, ¿cierto? Y también lo crucificaron en Roma. Y dice la leyenda, que no está comprobada, que cuando lo crucificaron, que era, digamos que la muerte predilecta del momento, para castigar, que él pidió que ser crucificado boca abajo para no copiar a Cristo, porque él no era digno de morir de la misma forma de Cristo. Pero esto sí es más leyenda, porque realmente no hay nada que pueda probar que eso fue cierto. Pero sí, murió en el 64, digamos que martirizado por su creencia y por sus enseñanzas. Y con eso vamos cerrando. Muchas gracias. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos en una edición más de su BDD Podcast. Los queremos mucho, un abrazo enorme. Mario, muchísimas gracias por acompañarnos en un capítulo más, y bueno, hasta la próxima. Yo, muchísimas gracias, y como siempre, invitándolos a que nos apoyen, a que nos comenten en nuestras redes sociales, en Instagram Viernes de Desmitificación, en YouTube BDD Podcast. Ahí nos pueden escribir, o vayan a nuestra página bddpodcast.com, donde pueden mandarnos sugerencias, comentarios, pueden ver todos nuestros episodios allá. Lo mejor que pueden hacer por nosotros es mandarnos comentarios, sugerencias y compartir, sobre todo compartir nuestros capítulos para que más gente pueda vernos. Una vez más, muchas gracias a todos los que siempre nos acompañan, amigos, familiares, y los que no conocemos personalmente, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Tenemos el superpoder de acumular conocimiento que no sirve para nada. Y este es nuestro intento por hacer algo útil con ello. Viernes de Desmitificación. Un universo de conocimiento inútil.